¿Cómo se desarrolla el cáncer? Cáncer es un término utilizado para referirse a un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación rápida y descontrolada de las células del cuerpo. ¿Te has preguntado cómo se desarrolla el cáncer? Para que esta enfermedad se desarrolle, las células que conforman un órgano deben sufrir cambios en su material genético o en las proteínas derivadas de estos genes. A su vez, el origen de estos cambios puede ser hereditarios o esporádicos, aparición espontánea. Existen sustancias con la capacidad de acelerar o detonar los procesos que, como resultado, darán algún tipo de cáncer en concreto. Estas sustancias se llaman agentes carcinógenos y son parte de los factores de riesgo para el padecimiento de alguna de las formas de esta enfermedad. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? ¿Cuál es su origen? El cáncer comienza en una célula. Esa célula, debido a la alteración de sus funciones, escapa a los controles impuestos biológicamente, dividiéndose y creciendo sin control en cualquier parte del cuerpo. Este proceso está ligado por completo a los genes, siendo el cáncer considerado un grupo de enfermedades genéticas. Los genes llevan las instrucciones necesarias para producir proteínas que definen el comportamiento de cada célula en el cuerpo. Existen los proto-oncogenes y los genes supresores del cáncer. Los proto-oncogenes son los genes encargados de estimular la división celular como función fundamental de la vida. De ellos depende el desarrollo del bebé durante el embarazo y la cicatrización de las heridas. Los genes supresores, por su parte, son los encargados de contrarrestar a los anteriormente descritos. Cualquier alteración del equilibrio entre las funciones de los proto-oncogenes y los genes supresores del cáncer causan irregularidades dentro de todo el sistema de control celular. Este desequilibrio se puede traducir en el aumento de la producción de una proteína destinada al crecimiento celular que, a su vez, provocaría la proliferación de un tipo de célula anormal. Otro caso puede traducirse a la producción de una proteína de características anormales que no puede reparar el daño producido a una célula, afectando un órgano en particular. Factores de riesgo. El cáncer es conocido por ser de carácter multifactorial, es decir, hay muchos componentes que desempeñan un papel importante en que una persona lo desarrolle. Aún así, la ciencia ha podido identificar actores que aumentan la posibilidad, riesgo, de padecer al menos un tipo de cáncer. Estos actores son llamados factores de riesgo. Podemos comprender un poco más sobre el concepto de factores de riesgo, tomando la definición de la Organización Mundial de la Salud, que los define como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Visto de este modo, los factores de riesgos pueden incluir la exposición a productos químicos como hábitos personales o el oficio que desempeña una persona. Los antecedentes familiares, un familiar directo que padeció cáncer, usualmente son considerados como factores de riesgo importantes para los llamados cánceres hereditarios. Mecanismos para desarrollar cáncer. Para que los cambios que dan lugar a la afectación de los genes responsables del cáncer se lleven a cabo, deben ocurrir varios procesos. Entre los procesos a señalar están los siguientes. Mutaciones genéticas hereditarias. Exposición a sustancias cancerígenas. Errores genéticos espontáneos durante el crecimiento celular. Podríamos referirnos a los dos primeros casos enlistados, en sentido general, como cánceres esporádicos.
Estos cánceres tienen una particularidad. Las alteraciones genéticas que protagonizan sus orígenes dependen en un 80% de los factores de riesgo ambientales, infecciones, radiación, químicos, a los que están expuestas las personas. Síndrome familiar de cáncer. En el caso de las mutaciones genéticas hereditarias, podríamos referirnos a ellas como síndrome familiar de cáncer. El síndrome familiar de cáncer es un tipo de trastorno hereditario en el que hay un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer por los miembros de una familia. El cáncer es relativamente común. Se estima que, al menos en Estados Unidos, 1 de cada 3 personas va a padecer algún tipo de cáncer. Esto quiere decir que no sería raro que más de una persona dentro de una misma familia padezca de cáncer. No obstante, es preciso señalar que por el hecho de existir más de un caso de cáncer en una familia, no estamos hablando necesariamente del síndrome familiar de cáncer. Cuando se presentan muchos casos de cáncer en una familia, a menudo se debe al hecho de que los miembros de esta han estado expuestos a un factor de riesgo común, por ejemplo, el tabaquismo. Entonces, ya dicho todo esto, podríamos decir que hablamos del síndrome familiar de cáncer cuando el cáncer aparece en múltiples generaciones familiares. Un mismo tipo de cáncer aparece en más de un miembro de la familia. Hay aparición del cáncer en ambos órganos pares, ambas mamas, ambos ovarios, ambos riñones. Aparece más de un tipo de cáncer en una misma persona, una mujer con cáncer de mama y de ovario. El cáncer aparece en edades más tempranas de lo usual, cáncer de mama en una mujer de 20 años de edad. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? Un tema en constante actualización. En conclusión, el término cáncer agrupa una serie de enfermedades con una característica en común. La proliferación rápida y desmedida de las células del cuerpo. Esto, a su vez, puede estar relacionado con factores ambientales, el estilo de vida y los antecedentes familiares de la enfermedad. El cómo se desarrolla el cáncer sigue siendo objeto de investigación. Por ello mismo, es un tema que no deja de actualizarse,